El humor básicamente es una perspectiva distinta, una mirada distinta. Cuando vemos el mundo en su enormidad, en su complejidad, generalmente lleno de sufrimiento, lleno de dolor, eso nos provoca una gran angustia. Nuestros mecanismos de defensa nos pueden llevar a verlo de otra manera. Esto es la función del humor, de alguna manera librarnos de la angustia de la existencia, viendo las cosas que nos suceden de una forma distanciada, en primer lugar, y en segundo lugar, desactivando todo lo dramático. Vemos las cosas desde lejos, pensamos serenamente sobre ellas, no nos dejamos apasionar y entonces vemos el lado ridículo de las personas y vemos que todo lo humano pues realmente es bajo, es grosero, pocas cosas elevadas hay. Vemos que los mecanismos de funcionamiento son de las gentes y de los países y del mundo en general, pues son absurdos, y vemos pues un poco la inanidad de la vida. Eso nos permite de alguna manera no sufrir intensamente, y para no llorar reímos. Entonces el humor sería las gafas de color de rosa, ese es el tópico, ¿no? Intentar ver las cosas de otra manera, intentar darle la vuelta a los elementos negativos, tristes que tenemos en nuestra existencia y sacar un provecho de ello. El provecho puede ser simplemente el protegerse uno mismo, lo que sería la evasión, la literatura de evasión, pero puede también ser la crítica, puede ser la sátira para intentar mejorar la sociedad, criticando sus defectos y haciendo a la gente consciente de ellos para que los evite. Esa sería una de las funciones del humor, con lo cual el humor sería un desinfectante, sería la lejía con la que limpiamos algo para que no queden ahí restos de porquería dramática o melodramática. Si uno busca una definición del humor, se da cuenta de que es una de las tantas cosas difíciles de definir. Para mí es un factor específicamente humano, es una dimensión de lo humano. Una dimensión que se manifiesta en un proceso de comunicación entre quien ríe y quien hace reír. Es decir, un proceso intersubjetivo que tiene el efecto sui generis de la risa, la sonrisa o la llamada sonrisa interior. Esos para mí son los elementos básicos de una posible definición efectiva y sustentable de qué cosa es el humor. Para mí el humor, te voy a decir, es algo que me hace reír de pies a cabeza, Pelayo, porque no puedo olvidar que decir humor es sentirte beneficioso en algo y la risa es algo muy saludable. Por lo tanto, si es humor, se tiene uno que reír. Y esto puede ser muy amplio el espectro, no vamos a entrar en ese detalle. A mí lo que me interesa más del humor es que es un agente perverso, es venenoso, es irrespetuoso por excelencia, no respeta y es el peor enemigo de los regímenes totalitarios. Es algo que me gustaba decir, es ácido y es pervertidor de costumbres y de modas y destroza lo que no sirve y salva lo que es salvable. Cuando aparece es un cataclismo, estoy leyendo, nada se le escapa y hace dudar hasta de la existencia de uno mismo. Me gusta, es el ají guau guau que los cubanos decimos y llamamos puta de su madre. El concepto de lo cómico es más simple que el de lo humorístico. Cómico es cualquier cosa que te haga reír o sonreír, pero no necesariamente en un proceso de comunicación, o sea, en un proceso intersubjetivo. Si alguien se cae y tú te ríes, es porque lo encontraste cómico, obviamente. Bueno, te dio risa, aunque sea una caída accidental. Estamos hablando del azar, ¿no? De una caída puramente accidental, inesperada. Te ríes porque lo encuentras cómico. Pero una caída accidental no ocurre en un proceso de comunicación, no es un proceso intersubjetivo. Ahí la única subjetividad es la tuya, que estás mirando la caída y te ríes. Por supuesto, lo cómico está también en el trabajo de los humoristas. Dan risa porque se les encuentra comicidad. Ahora, si un humorista no te hace reír, es porque no le encontraste la comicidad, por las razones que sean. No te parece cómico, bueno, no te ríes. Pero, aparte del trabajo de los humoristas, que es con lo que uno asocia habitualmente la comicidad, la puedes encontrar
así como en una caída accidental, en cualquier otra cosa que no necesariamente va a ser un objeto o un hecho humorístico ni provocado por un humorista. Para Humor Sapiens, el humor es la expresión de lo cómico. Frase que quizás no dice mucho, así que la explicaré un poco más. Y de paso también definiré lo cómico, según nuestra conjetura, por supuesto. Una persona en estado lúdico escucha, ve, lee o se imagina algo que es incongruente con lo que tiene almacenado en su cerebro y no entiende. Entonces, en una parte de su cerebro, las neuronas se reúnen a resolver el enigma, pero como esta persona estaba en estado lúdico, porque si está serio, si está grave, no entendería nada jamás. Como está juguetón, decía, cabe que todo fuera un juego. Entonces las neuronas llegan a la conclusión de que la solución no va por la parte lógica normal y llegan a que es un chiste. Y ahí mismo le manda esa información a otra parte del cerebro para celebrar, y en esa parte se segregan unas hormonas que le produce placer a esa persona, lo que se demuestra exteriormente con una risa o una sonrisa. Ese proceso que experimentó esa persona en su cerebro es lo cómico, un fenómeno individual. Entonces nuestro protagonista decide contarle a un amigo este proceso cómico que sintió con el objetivo de hacerlo reír a él también. Así que con sus condiciones subjetivas de gusto, de personalidad, de cultura, de formación, de principios, etcétera, etcétera, crea un mensaje con la incongruencia de esa misma y él, volviéndose fuente, se lo envía a su amigo el receptor, que con sus condiciones subjetivas propias lo recibe y si experimenta su proceso cómico, es decir, si ríe o sonríe al final, estamos en presencia del humor. Se hizo el humor. Por lo tanto, el humor es un proceso de comunicación, es social. Entonces, si no hay intención de hacer reír a otro o a muchos otros, compartiendo su proceso cómico individual, no hay humor. Dicho de otra manera, todo hecho humorístico conlleva lo cómico en sí, en mayor o en menor medida. De lo contrario, no sería humor. Pero en lo cómico no hay humor. Por eso decimos que el humor es la expresión de lo cómico. Para Humor Sapiens, insisto, para nosotros nada más, porque todo esto es especulativo, es muy subjetivo y está en estudios y en investigaciones siempre, todo el tiempo, y van cambiando los enfoques. Por ello, siempre han existido muchas teorías a lo largo de la historia para explicar el humor.
Existen muchas teorías del humor, muchos filósofos han reflexionado sobre el origen de la risa y han dicho distintas cosas que, a mi parecer, ninguna completamente abarca el fenómeno de la risa. Aristóteles habla de la teoría de la superioridad, nos reímos de lo bajo, de lo inferior, se ha hablado de la sorpresa, se ha hablado de lo incongruente. A mí la teoría que más me convence sería la de John Locke, la del filósofo inglés, la teoría del ingenio, aquella que dice que el humor está basado en la inteligencia y en la capacidad de unir elementos aparentemente distintos, ¿no? Diríamos básicamente en la asociación de ideas. Esto lleva consigo muchos elementos. La asociación de ideas en la lengua implica las connotaciones de una palabra, donde pueden salir juegos de palabras, anfibologías, retruécanos, paronomasias, todas las figuras retóricas de palabra que pueden emplearse para el humor. Por supuesto, implica pensar en aquello que no piensan, en lo que no piensan los demás, lo que es básicamente el ingenio. El decir algo ingenioso significa algo que no es lo manido, que no es lo normal, que no es lo que pensaría cualquiera, con lo cual evidentemente hay un nivel intelectual más alto. Esa es la teoría que más me convence a mí. Ya digo que entre muchas, ninguna de las cuales abarca todas las causas de la risa, todo el fenómeno de la risa, pero esta me parece la más elevada, la más interesante y por supuesto la que más recorrido tiene, ¿no? Humor Sapiens considera que muchas de esas teorías están basadas en la búsqueda de la explicación más de la risa que del humor. Y otras teorías explican el humor, sí, pero solo parcialmente. Nosotros nos inclinamos por la teoría de la incongruencia de Schopenhauer y la del ingenio de Locke, pero unidas a la de los contemporáneos psicólogos integrales. Eso nos interesó mucho. Aunque en la explicación anterior se me olvidó aclarar que en ese mensaje que se le envía al receptor para que surja el humor, ahí va el chiste. Para Humor Sapiens, una obra humorística de cualquier modalidad artística está compuesta de varios o de muchísimos chistes. Para nosotros el chiste es una forma del humor que cumple con 3 condiciones básicas: que sea breve, es decir, con el mínimo de recursos posible, y debe ser indivisible, que tenga unicidad, y claro, hecho con la intención de hacer reír o sonreír. Muchos defienden la tesis de que solo existen chistes orales, escritos y dibujados. Para nosotros no. No vemos por qué restringirlos a esas modalidades si se cumplen con las 3 condiciones básicas cuando se hace un chiste musical, un danzario, audiovisual, el gag que le llaman. Un chiste puede ser un silencio, puede ser un grito, puede ser un gesto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el chiste es la parte primigenia, digamos, la parte más primitiva en la elaboración del humor. Es una estructura que tiene una introducción, un nudo, un desarrollo, un desenlace. Tiene la característica de tener un remate siempre que provoca la risa, y que puede estar condicionado también desde el punto de vista cultural por el ideal estético de las personas, por el mundo referencial de las personas, por la manera en que las personas asumen diferentes estadios de la vida. Lo que puede ser un chiste para mí en un momento determinado, para una persona, para otra persona puede no serlo, y eso yo por eso creo que tiene una manera muy especial de ser asumido por los diferentes públicos, por las diferentes personas, los diferentes estratos sociales. Y por supuesto que no podemos decir solamente que existe el chiste oral, escrito o dibujado, porque hay acciones que son chistes en sí mismas, y situaciones que implican un chiste, incluso en los momentos más complicados de la vida de los seres humanos. Me gustaría empezar por la definición semiótica, quizás es la que me es más afín, y que es esa que dice que el chiste es producto del choque de isotopías heterogéneas. Es decir, estamos en una construcción, tanto por el emisor, como por parte del emisor, como por parte del receptor, de una línea de significación, y quizás aparece como choque otra línea que confronta, que es heterogénea, y que produce, y ahí incorporaríamos la propuesta de Freud, ¿no es cierto?, del psicoanálisis, que produce placer
por significar un ahorro de gasto de energía psíquica. El mismo Freud tiene algunos chistes que pueden servir como ejemplo para esto. Todos recordarán el de Serenísimo que pasea por sus propiedades y se encuentra con un ciervo muy parecido a él. Entonces detiene su caballo, lo mira y le dice: ¿su madre trabajó por casualidad en palacio unos años atrás? Y el ciervo le dice: no, mi madre no, pero mi padre sí. ¡Ja! Ahí está. Perdón, ¿no? Yo soy muy mala contadora de chistes, es solo a título ilustrativo. Estos son chistes de soporte verbal, ¿no es cierto? Y oral, que podrían ser también escritos, por supuesto. Oral, cuando lo cuento yo lo he leído, escrito. Pero también el chiste permite el soporte de la imagen, ¿no? Y ejemplos de chistes pura imagen y sin palabras los tenemos en los más grandes humoristas gráficos, ¿no? Y también hay otra forma del chiste que no tiene quizás ese nombre porque el chiste parece ser como muy genérico, ¿no es cierto? Y que es el gag cinematográfico. Bien, eso, digamos, o sea, el chiste atraviesa las culturas, por eso a mí me parece que las definiciones que me gustan son justamente la sociosemiótica y la psicoanalítica, ¿no? Como para dar cuenta de esto. Evidentemente, los chistes orales y escritos o dibujados, por ejemplo, son los chistes que más consumimos, los que más conocemos. Pero también están, yo diría, los chistes musicales, que quizás fueron escritos previamente. Pero un accidente dentro de una orquesta, un instrumento que desafinó de momento, puede provocar una reacción de risa. Lo que pasa es que por lo general ese es el tipo de chiste que siempre consumimos, no sé, orales, escritos. Pero están los chistes sonoros, o están aquellas cosas que que están fuera de todo guión, sin embargo nos recuerdan el lado humano de las cosas, porque solo hay humor en aquello que está vivo. Ahora, hay también una especie de desviación del uso de la palabra chiste cuando se dice no, lo dije en chiste, para decir que no es en sentido literal, y que puede ser sinónimo de decir es broma. Bueno, ese corrimiento del chiste a la broma me parece sumamente interesante desde el punto de vista de los sentidos que genera, porque así como el chiste es una explosión, ¿no es cierto?, que concita inmediatamente la risa y la producción de sentido, la broma no, porque la broma es performática, es decir, es también una especie de chiste que se hace pero sobre el accionar y sobre determinados ámbitos, incluso sobre instituciones. Bien, esa ruptura que produce la broma es una especie de hace implosionar el medio cultural en el que se inserta, es desde adentro, y entonces produce un efecto mucho más complejo y sutil, quizás abre más perspectivas para seguir reflexionando acerca de la función del humor, ¿no? Discutir las teorías del humor es lo mismo que discutir el sexo de los ángeles. Lo más importante en el humor es que resulte. Sin la reacción positiva del público, no interesa. Es una borrada. Por eso, ¿qué importa que se haga humor a través de la teoría de Freud, de Bergson, de Kant, de Hobbes, de Haskell, Spencer? Será por la incongruencia, el contraste, la superioridad, la catarsis, los juegos mentales, físicos. Lo que se importa es que funcione. Eso es lo importante del humor, que nos haga pensar y reír. En relación a mi gusto, lo que más me encanta es el humor inteligente, es lo que me obliga a pensar, y normalmente la incongruencia, el absurdo es lo que más me encanta. Realmente resulta muy difícil definir el humor. Javier Poncela dijo que pretender hacerlo era como intentar pinchar una mariposa utilizando como alfiler un palo de telégrafo.